Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El papel de las mujeres en la Reforma Protestante española es muy poco conocido y mucho menos reconocido. Ya es difícil que la contribución cultural y espiritual de los grandes reformadores españoles sea tenida en cuenta, pero aún peor es la situación de la aportación femenina. Hoy queremos reconocerla y celebrar así el Día de la Reforma. Pero antes de ver este interesante reportaje, quiero invitaros a entrar en nuestro Facebook o Instagram y responder a esta pregunta: ¿cómo podemos recuperar mejor la aportación de los reformadores? Vamos ya con nuestro reportaje. Durante el siglo XVI se reunían en España diversos grupos protestantes clandestinos. Junto a los hombres, entre ellos algunos eruditos cuyos escritos se conservan, cooperaban un número relevante de mujeres. Pero en aquella época, los libros costaban mucho dinero y la mayoría de la sociedad, y más aún las mujeres, no sabían leer ni escribir. El perfil eran mujeres educadas, de la nobleza o de la baja nobleza, religiosas, aunque naturalmente hubo excepciones porque estos grupos, aunque eran secretos y se reunían en casas, muchas veces invitaban amigos o a personas cercanas, o a veces las criadas, las personas de la casa, acababan también asistiendo a estos círculos, ¿no?, de lectura de la Biblia, de profundización en su espiritualidad, y había más diversidad de la que pensamos, ¿no? Pero sí es verdad que el perfil mayoritario era este. Y yo creo que habría incluso que entroncarlo con lo sucedido en España en la primera mitad del siglo XVI, que es un movimiento en el que las mujeres, sin quererlo, un fenómeno, participan mucho en el mundo de la cultura y de la educación, ¿no? Se da el caso incluso de las mujeres que dan clases en las universidades. En torno a 1535, Juan de Valdés, iniciador de la Reforma en España, se había instalado en Nápoles tras huir de la Inquisición. En secreto, escribiría más libros y dirigiría un núcleo de estudio bíblico, germen protestante en Italia. En él destacaba la cantidad de damas de la nobleza y la cultura napolitana, y también asistían sus compatriotas. En ese rincón de la corona española hay varias catalanas y españolas de otros territorios que son marquesas, que sus esposos son del mundo noble. Podríamos dar el caso más curioso de una sobrina del poderoso arzobispo de Sevilla e inquisidor general Manrique. A mediados de siglo, en la capital del reino, Valladolid, las ideas protestantes cuajan en el convento de Belén. Agustín de Cazalla, antiguo capellán de Carlos V, disemina allí la fe reformada. Igualmente en la casa familiar, su madre, Leonor de Vivero, y sus hermanas asumen ese mismo riesgo al abrir las puertas al conjunto de disidentes. Las casas donde se habían hecho los cultos o las reuniones eran destruidas e incluso se echaba sal para que no creciera allí ni la hierba, ¿no? Pues esto pasó en Valladolid y durante muchas generaciones se seguía de una manera casi de tradición oral, diciendo que, bueno, que esta había sido la casa de los protestantes y que por eso no se podía construir allí, y se echaba sal incluso para que no creciera ni la hierba, ¿no? Mientras tanto, en Sevilla, centro económico del país, primero el canónigo magistral Juan Gil y después su sucesor, Constantino Ponce de la Fuente, esparcen las creencias evangélicas desde la catedral y llegan a los alumnos del Colegio de la Doctrina. Por su parte, Isabel de Baena ofrece su hogar para las reuniones del Grupo Prohibido. E incluso oculta los libros secretos de Constantino Ponce de la Fuente, que cuando ya se destapa todo y se conoce, cuando van a la casa de ella, se descubren ocultos. O sea, era una prueba irrefutable de que ella pertenecía a este grupo, ¿no? En 1557, la Inquisición destapa y persigue a los grupos reformados de ambas ciudades. En Valladolid, distintas mujeres reciben sus condenas en los dos autos de fe del año 59. Leonor de Cisneros, que en ese momento sí titubea, profundizaría luego en la Biblia y 9 años más tarde no rehusaría el desenlace de sus antecesores. Nos da
una idea de la tensión de querer mantener la fe y seguir viviendo. Pero cuando ya está en una situación de meditación, dice, bueno, más importante es confesar mi fe, aunque me cueste mi vida y también mi hacienda. El castillo de San Jorge alberga el Tribunal de la Inquisición en Sevilla. Ahora, como pedagogía frente al terror, funciona como centro temático de la tolerancia. En dicho 1559 y el año siguiente tiene lugar sendos autos de fe. En este núcleo sobresale María de Bohórquez, una joven intelectual que dominaba el latín y el griego. Cuando es apresada en el castillo de San Jorge, en la sede del Santo Oficio, ella es interrogada por los inquisidores que intentan que se retracte y no se retracta. Muy al contrario, lo que hace es contraargumentar, además con un nivel de erudición que deja incluso a los inquisidores sin palabras, ¿no? Y ella hasta el final se mantiene. Otros protestantes logran exiliarse en territorios vetados a los espías inquisitoriales por Europa. Entre ellos, 12 monjes del monasterio de San Isidoro del Campo. A Londres acude Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, claves en la traducción de la Biblia al castellano. La reina les patrocina y cede una iglesia para los ciudadanos españoles. Uno de los pocos lugares donde podían sentirse seguros era en esta corte de Isabel, que a pesar que fue una mujer protestante un poco ambigua, ¿no? Y nunca se posicionó totalmente hacia un protestantismo directo y abierto, pero sí es verdad que protegió a los diferentes grupos que iban llegando a la isla, y no solo los protegió, sino que les dotó de recursos para que pudieran seguir predicando. A diferencia de Carlos V, su hermana Isabel, reina de Dinamarca, Suecia y Noruega, abrazó la Reforma. Lo mismo que la también hermana María, reina de Bohemia y Hungría. Cuando en 1556 Carlos V abdica en Felipe II, vuelve a la península para retirarse en el monasterio de Yuste. Le acompañará María y se instalará en Cigales. Ella tenía como capellán familiar a un antiguo dominico que había abrazado la Reforma y tenía toda su servidumbre que era protestante. Y cuando ella se instala ahí en Cigales, exige traerse a sus sirvientes. Por su parte, Renata de Francia, duquesa de Ferrara, acoge y contrata como capellanes a los reformadores españoles del Corro y Pérez de Pineda. Igualmente Juana de Albret, reina de Navarra al norte de los Pirineos, para que el primero enseñe castellano al futuro Enrique IV de Francia y promueve, entre otros proyectos, la Biblia en euskera. No solo buscaba rápidamente la conversión de sus súbditos, sino también que de alguna manera llegara ese evangelio, esa idea del protestantismo a la élite, ¿no? Y a la élite cultural de su época, y apoyó a varios escritores, pensadores, teólogos españoles y de otros lugares para que pudieran llevar luego ese mensaje a sus naciones, ya fuera en forma de libro o personalmente. Actualmente existen más de 4.000 libros sobre la Inquisición española y se dispone del análisis de sus 17 tribunales de distrito. Así, se conocen pequeños grupos protestantes en todos ellos, más allá de Valladolid y Sevilla hasta final de siglo, y también tragedias como la de Elvira Núñez, en la provincia de Huelva, que da a luz en prisión. Le quitan la niña, contratan a una nodriza para que alimente a la niña, pero poco después resulta que el marido de la nodriza viene de América y ella no estaba segura de si le iba a creer su marido que aquella niña que tenía, cómo había llegado allí, y entonces devuelve la niña. Pero eso sí, los sacerdotes la llevan a la parroquia de Santa Ana, que está muy próxima a donde estaba el castillo, y la bautizan con el nombre de Ana. En España conviven unas 4.000 iglesias evangélicas.
En las últimas décadas, varios libros y revistas han sacado a la luz las biografías de estas mujeres, pero hace falta un esfuerzo educativo en las congregaciones para contrarrestar siglos de intolerancia. Todos sabían, ellas por supuesto también, ¿no? que evidentemente si te sorprendían con esos libros prohibidos, ¿no? Del índice de libros prohibidos de la Inquisición, morías como todos sabemos de la forma más trágica, ¿no? Que era quemados vivos. Como eran mujeres muy preparadas, eso nos da la lección de que la preparación, el estudio, el profundizar en la fe de uno es un buen vehículo no solo para resistir una cosa tan grave como les pasó a ellas, ¿no? Que era una persecución física y estando en cárceles de la Inquisición y encima torturadas incluso, pero también para poder llevar la fe que uno tiene a los demás, ¿no? Desde el ámbito público va llegando el reconocimiento solicitado para los reformadores autóctonos. Distintas localidades e instituciones les han dedicado calles, congresos u obras de teatro. Incluso el año pasado se erigía la estatua de Casiodoro en Santiponce. Lo mismo que se está rescatando la memoria masculina de la Reforma, solicitando una calle, algunas de estas mujeres serían bueno que las iglesias evangélicas patrocinen en los ayuntamientos. Eran mujeres muy valientes, que se atrevían desde luego a salirse de todas las normas, ¿no? Y ellas mucho más que los hombres, tenían mucho más que perder, ¿no? Porque además se cuestionaban pues, otros asuntos como la honra o, en fin, participar en un movimiento clandestino no era muy habitual en las damas, ¿no? O sea que realmente también tienen ellas una biografía de audaces, ¿no? En 2015, y con vistas a la posterior celebración del 5º centenario de la Reforma, se constituía la Orquesta Ensemble Bohórquez. Inspirada en María de Bohórquez, ha realizado ciclos de música clásica por el país. Un paso al frente junto con los escritos para rescatar el legado de estas colaboradoras desconocidas de la Reforma. Qué interesante descubrir la aportación a la Reforma protestante de todas estas mujeres, ¿no crees, José Pablo? Pues sí, la verdad es que me ha impresionado este reportaje y de hecho es un área de la Reforma que no conocía tanto. ¿Tú conoces más sobre estas mujeres? Bueno, yo hace unos años, con motivo del 500 aniversario de la Reforma, tuve la ocasión de dar una conferencia sobre la mujer en la Reforma, entonces sí, sabía algunas cosas, otras son nuevas, pero tenía un poquito pues, de... a mí el tema de la Reforma realmente es un tema que siempre me ha apasionado. Para mí fue un descubrimiento conocer a Juan de Valdés, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, Juan Pérez de Pineda y muchos otros. Ese descubrimiento fortaleció mi identidad y me afirmó en mis ideas. Entre otros beneficios, borró de un plumazo esa mentira de que para ser buen español hay que ser católico, apostólico, romano. Pero es evidente que no estaban solos estos reformadores y junto a ellos había mujeres ilustres, valientes, sacrificadas, que estuvieron dispuestas a pagar un gran precio por defender la verdad y dar a conocer la Biblia. En ellas se cumplió la promesa que encontramos en el libro de Apocalipsis y que dice lo siguiente: Oí entonces una voz del cielo que me decía, escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Las obras de estas mujeres que lucharon por una España diferente, ilustrada, iluminada por la palabra de Dios, nos alcanza hasta hoy. Su pasión, su visión, su esfuerzo no fueron en vano. Es más, creo que aún queda camino por delante para ver todos sus frutos. Pues queremos animarte a leer la Biblia. Gracias a las iglesias evangélicas y a la Sociedad Bíblica de España podemos regalar este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro, Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, un libro de Mario Migue que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Quilie. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.